Un saludo, queridos hermanos, es un placer volver nuevamente a traer una clase más que sé que será de edificación tanto para mi vida como para su vida. Pero antes de empezar quisiera oír una alabanza para que nuestro espíritu se despierte, se levante al escuchar el mensaje de la adoración. Bendito eres, Padre. Bendito eres. Bendito eres, Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito, bendito eres, Señor. Sí, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito. Gózate delante del Señor. Sí, Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi restaurador. Tú eres todo, Señor. Sí, Señor. Gózate delante del Señor. Sí, Padre. Delante del Señor. Tuyo es el poder. Tuyo es la gloria por siempre. Por siempre, Señor. Gloria a tu nombre. Gózate delante del Señor. Sí, Señor. Gózate delante del Señor. Porque Él es tu escudo. Sí, Señor. Él es. Sí, Señor. Gózate delante del Señor. Tú eres mi Rey, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Bendito y adorado sea, Señor. Bendito eres. Bendito, bendito eres. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar con una clase más y esta vez el inicio del libro de los Romanos. A través del estudio de todo este tiempo hemos venido, y si usted no ha escuchado una clase, lo invito a que usted vaya a www.ministerioelgozodejehová.com y usted verá ahí las clases que he impartido por largo tiempo. Así, queridos hermanos, los invito desde ya a que abra su Biblia en el libro de los Romanos. No lo cierre, porque es un estudio, no es una predicación, es un estudio, y entiéndalo bien. La palabra de Dios la vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al 7. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones,
amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre de la gloria, he leído tu palabra. Es tu palabra, Señor. Ahora me dispongo a enseñarla. Te pido que el Espíritu Santo me dirija a hablar lo correcto delante de tu palabra, porque todas estas clases son dedicadas para ti, Señor. Amén. Bien, hermanos, empezamos la clase. Le repito, no cierra su Biblia, porque vamos a comenzar lo que es la introducción al libro de los Romanos. Pablo realmente comienza esta carta de acuerdo a la costumbre de su día, identificándose como el autor que es nombrado a los creyentes en Roma, los destinatarios. Oiga bien lo que vamos nosotros a hablar. ¿Por qué? Comienza dándoles un saludo, por cuanto nunca él ha visitado Roma. Pablo no había visitado Roma. Él comienza presentándose a sí mismo y sus referencias, luego como lo hizo en su carta en Gálatas. Hemos explicado bien en el libro de Gálatas. Expande sus comentarios acerca de la apertura para establecer un fundamento para sus argumentos teológicos. Ahora bien, observemos esto. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oiga bien, queridos hermanos, porque cada uno de estos tiene ciertas connotaciones que tenemos que ir mirando. Cuando él comienza a decir, Pablo se retrata a ti mismo. Él se está retratando como siervo, como apóstol y también como apartado. Hay tres palabras que a mí en lo personal me llaman la atención: siervo, apóstol y apartado. Cada término expresa un aspecto de su relación con Jesucristo. Cuando él dice siervo, sugiere una sumisión, una señoría. Eso es lo que él está haciendo. Él es un siervo. Ahora, vamos a desarrollar luego esto. Apóstol habla de la autoridad de Pablo como mensajero de Jesucristo, y también apartado. Apartado afirma que es instrumento escogido del Señor. Ahora bien, vamos a ver la palabra siervo. Significa esclavo. Pablo no era un siervo empleado por un contrato temporal. En lugar de esto era como un esclavo. Él escogió prometer su vida libremente y por completo a su amo. De esta manera él servía fervientemente en el Espíritu, de acuerdo a Romanos 1:9. Al llamarse a sí mismo siervo, Pablo pudo haber tenido en mente nombres muy importantes de la historia de la Biblia, como el caso de Moisés, el caso de Josué, el caso de David, el caso de muchos de ellos, profetas que fueron llamados siervos de Dios. La enseñanza y el ejemplo de Jesús indudablemente comienza y consumía dentro de su corazón de Pablo. También Cristo no vino, oiga bien, Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. De acuerdo a Marcos 10:45. Jesús le enseñó a sus discípulos que el que quería hacerse grande dentro de vosotros será vuestro servidor.
y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, de acuerdo a Marcos 10, 43 y 44. Ahora bien, observemos esto. Un sentido del llamado de Dios y un compromiso con Jesucristo y con el mensaje del Evangelio son vitales para el ministerio del Evangelio. Después de escribirse a sí mismo, él se describe como un apóstol que está apartado para el Evangelio de Dios. Pablo da una breve explicación del origen del Evangelio y de la naturaleza del Salvador, de acuerdo al libro de Romanos, del capítulo 1, versículos 2 al 6. Consideremos en breve lo siguiente, queridos hermanos. Este estudio que estamos tratando de hacer, del estudio del Evangelio que Pablo predicó. El Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, de acuerdo al 1:2. Aquí Pablo nos dice que el Evangelio no se originó con la venida de Jesucristo. Óigalo bien. No se originó con la venida de Jesucristo. Su venida y la redención fueron anunciadas y registradas por los profetas mucho antes del Antiguo Testamento. Lo predice como el apóstol Pedro. Pedro explica: Dios estableció su plan redentor antes de la fundación del mundo. Recuerden que eso está en 1 de Pedro 1:20. ¿Recuerda usted que Jesús le dijo a sus discípulos en camino a Emaús? Le dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Ahora bien, observe lo siguiente. Pablo primero se presenta e introduce su mensaje, luego muestra el Evangelio que tiene sus raíces en la Escritura. A continuación, el enfoque en Jesucristo, quien es la escena del Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Usted lo puede ver en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 3 al 4. En verdad, sin Jesucristo, óigalo bien, sin Jesucristo no hay evangelio. Él es tanto humano como divino. Él mostró ser hijo de Dios cuando Dios poderosamente lo levantó de entre los muertos. ¿Por medio de quién? ¿Quién lo levantó? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, entiende, hermanos, él fue declarado hijo de Dios. Y esto téngalo que bien que entender. No significa que Jesucristo se convirtió en el Hijo cuando fue resucitado de entre los muertos. Ni tampoco obtuvo la posición de Hijo de Dios a través de la resurrección. Esto significa que Él siempre fue y será el Hijo de Dios. El versículo 4 significa que su resurrección demuestra este hecho en el libro de Filipenses 2:5 al 11. Además, Romanos 1:1 nos dice: el Evangelio de Dios proviene de Dios. Oiga bien, el Evangelio proviene de Dios y es acerca de Dios. Luego revela la justicia de Dios y es acerca de su Hijo. Estas buenas nuevas no son una fórmula, sino una persona, el Señor, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo. Entienda usted, Pablo se comprometió a una persona, no con una filosofía barata. Dios
comisionó a Pablo para predicar a Cristo, no a una religión, como muchos lo creen. Creen que están siguiendo una religión. No, Cristo vino a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera Pablo proclama las buenas nuevas de Dios en la persona de Jesucristo. Vino a la tierra con una misión y su misión fue redentora. Esta es la esencia del Evangelio. Jesucristo es las buenas nuevas de Dios. Ahora observe lo siguiente. Pablo continúa su enfoque en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Romanos 1:5 nos dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios comisionó a Pablo a llamar a la gente entre los gentiles. En el tiempo de la conversión de Pablo, el Señor dijo a Ananías, quien impuso las manos en Pablo para que recibiera la vista y también fuera lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9:15 dice, instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pablo le explica a los romanos que el Evangelio no fue revelado primeramente a los judíos. Debe ser predicado a todas las personas judías y gentiles. Pablo deseó producirse. Él quería como duplicarse a sí mismo con los inconversos gentiles. Él quería que sus hijos espirituales fueran como él. Quería convertirlos y que tengan esto, ellos llevaran la obediencia que proviene de la fe. Y esa fe era un aspecto importante en su ministerio apostólico. Pablo pudo haber mencionado otras cualidades. Realmente él deseaba para todos sus discípulos que sus discípulos sean como él. Ahora bien, ser predicadores del Evangelio, ser efectivos y ser llenos del Espíritu Santo y de compasión. Pero de la misma manera, en Jesús identificó la obediencia como algo esencial. Este es el enfoque de Pablo. También cuando habla de la obediencia que proviene de la fe. Por ejemplo, te vamos a dar un ejemplo. Hebreos 11:8. También ilustra esta relación entre fe y obediencia. Oiga bien estos dos términos. Hay una relación entre fe y obediencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. No podemos separar la obediencia de la fe y creer que aún conservamos una fe verdadera. Estos son separados. Recuerden, Efesios 2, del capítulo 2, del 8 al 10, Pablo explica cómo la salvación es por la fe y sin obras. Realmente conduce a buenas obras. Pablo enfatiza que la salvación descansa en la gracia de Dios. Solamente, no en nuestras fuerzas. Ahora observe, Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros en medio de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El mensaje aquí es que el amor de Dios no es condicional, ni está basado en nuestro cumplimiento de ciertos requisitos. Él nos llama porque nos ama. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo como Salvador, nos convertimos en santos. Oiga bien, santos no es un título obtenido por mérito. Es más bien que somos
santos porque somos apartados. Oiga bien la palabra, porque somos apartados del mundo y para Dios. En el momento en que recibimos a Cristo como Salvador, como notamos en el estudio de Gálatas que hicimos, cada palabra de este título es importante. Jesús significa Salvador y habla a la humanidad. Él vino a la tierra en un punto específico de la historia para salvarnos de nuestros pecados. Cristo, Mesías, significa el ungido y describe su ministerio en Hechos 10:38. El Señor habla de su soberanía, de su deidad. Él es nuestro amo. Pero no solamente es nuestro amo, es nuestro gobernador, es nuestro rey. Toda la autoridad del cielo y de la tierra le ha sido dada. Todo poder lo tiene Jesucristo. Por eso que dijo, cuando llegó a la presencia del Padre, el Padre dijo, adórenle, porque todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le ha sido dado. Entiéndalo bien. Ahora, hermanos, así rápido, vamos a ver la visita de Pablo se propone a realizar. Y veamos del 8 al 15. Vamos a ir mirando capítulo o versículo por versículo. Esto no es de que usted lo leyó y terminó, pero no lo entendió. Vamos viendo, y ese es el objetivo de esta clase. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de vuestra fe que divulga por todo el mundo. Pablo nos dice, dando gracias por ello, y elogiando a los creyentes en Roma. Respecto, uno de sus puntos fuertes fue vuestra fe. Nuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto movió a Pablo a animarlos con la seguridad que sin cesar, dice sin cesar, hago mención de vosotros en mis oraciones, de acuerdo a lo que nos habla Biblia 1:9. Pero orar regularmente por una iglesia a la que él nunca había ministrado es algo que vale la pena notar. Aquí una vida de oración se puede imitar. Ahora, la palabra nos dice también en 1:10, rogando de buena manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pero no solamente oraba por los gentiles, sino que también oraba para tener la oportunidad de llegar a Roma y ministrar. En Romanos 1:11 y 12 nos dice, porque deseo veros, para comunicaros según don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común en vosotros y a mí. Si nos dice, si nos comunicamos, él puede ser traducido a compartir, porque él quería ir a verlos para comunicarles, si quieren, el ministerio, como se usa en 1 Tesalonicenses 2:8. Él distribuye dones espirituales. Recuerden, él no está distribuyendo dones espirituales, no. Más bien, él comparte con otros lo que Dios le ha dado, a fin de que seas, ¿qué? Confirmado. Expresa su deseo para ir a visitarlo. Recuerden, queridos hermanos, Pablo no está diciendo que va a distribuir dones espirituales. Él quiere visitarlo para alegrarse, para compartir la gracia que Dios le ha dado. Porque eso es lo que nos dice. Ahora, la expresión mutuamente, oiga bien, porque a veces lo leemos, pero no le ponemos la importancia. La expresión mutuamente, confortados, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, solamente en esto, en Romanos 1:12. Mutuamente. Esta palabra, es por eso que me gusta a mí desglosarlo. No obstante,
caracteriza a creyentes y describe su relación unos con otros en Cristo. De la misma forma en que cada parte de nuestro cuerpo físico beneficia a todo el cuerpo, así cada creyente tiene las cualidades únicas que pueden enriquecer al cuerpo de Cristo. Después Pablo describe en Romanos 1, 14 y 15 a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba ansioso de predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda la gente, cualquiera que fuera su idioma, su cultura. Él quería llevar la buena nueva de salvación. Ahora, observemos el siguiente. ¿Cuál era el tema de Pablo? Nos dice en el capítulo del libro de Romanos 16 y 17, 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo, oiga bien, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a mirarlo un poquito más. Pablo resume su libro en la justicia de Dios y desarrolla este tema mostrando cómo la justicia de Dios es revelada, de acuerdo al 1:8, reivindicada en el capítulo 9 al 11 y aplicada del 12 al 16. Para concluir esta lección, consideremos los versículos 16 y 17. Los conceptos, el Evangelio de Jesucristo, la salvación y todo el que cree, la justicia y la fe, que nos introducen al desarrollo del tema. Por eso que tenga bien lo que voy a decirle, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es importante cuando él comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Los ciudadanos romanos estaban acostumbrados a ver a sus líderes del mundo, a sus senadores, a sus estudiosos, a sus soldados, que se desplegaban por la ciudad con toda pompa y ceremonia. En los días que vendría un hombre de corta estatura, caminaría por estas mismas calles, encadenado como un soldado romano. Probablemente un criminal camino a su juicio. Usted se imaginaría los pocos que se llegaran a notar en él. Nada en su apariencia sugeriría poder o influencia, ni los que escucharon decir, yo soy un siervo de Jesucristo. Sospecharon que representaba al Creador del mundo. Sin embargo, este hombre sencillo tenía un mensaje para las dolencias del mundo. Firme y determinado, con su rostro marcado. Y él sería intimidado. Él no sería intimidado. Él simplemente declaró, no me avergüenzo del Evangelio. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. No porque cerraron la iglesia, ya nos quedamos en casa. No, hermanos. El diablo no cerró las iglesias, pero Cristo abrió en los hogares un altar para adorarle. Y este es uno de ellos. Aquí doy clases desde que cerraron las iglesias. No debemos olvidar la importancia de la palabra evangelio. Es buena nueva,
Tiene poder para impartir vida a los desesperados y agonizantes, liberación a los condenados y esperanza y sanidad a los dolidos. Por esto Pablo estaba pronto para anunciaros el Evangelio en Roma. Hermanos, es importante que usted cuando lea entienda lo que lee. No todos vieron los beneficios del mensaje de Pablo. Hermanos, entiéndanlo. Los poderosos los ridicularizaron y los judíos se tropezaron como él. ¿Cómo podía un Cristo crucificado traer liberación? Los judíos demandan señales, milagros. Los griegos buscan sabiduría. Puede ser que los romanos se preguntaran, ¿cómo puede este carpintero condenado como criminal salvar a alguien si no se puede salvar a sí mismo? ¿Cómo puede salvarlos? Los no creyentes se mofaban, se burlaban del Evangelio. No obstante, Pablo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 1:16. Los romanos entendieron el poder de sus ejércitos, conquistaron las naciones del Mediterráneo, proclamaban la mayor parte del mundo occidental. Sus líderes políticos determinaban el destino de las multitudes, declarando lo que es correcto y lo que es incorrecto, el que debe vivir y el que no debe vivir. Pablo describe una cosa, una clase completamente diferente. Un poder que libera a la gente de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Sin duda, el poder de Dios es ilimitado. Y aún así, Él se limitará a sí mismo en ocasiones. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento pueda entender y nosotros tener más fe de Él. Muchos judíos no reconocieron a su Mesías porque malentendieron las Escrituras. Un Cristo crucificado lo desconcertó, se convirtió en un obstáculo para su fe y ellos tropezaron. Dios a menudo usa lo que el mundo nunca considera débil para mostrar su poder. Ahora observe la salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted lo ve en el libro de los Romanos 1:16. Hermanos, les voy a dar un ejemplo. Un buzo viste un traje personalizado, un traje para descender al mar. Los ayudantes en la superficie bombean el aire a través de una manguera para que éste pueda respirar. El que va al agua va a respirar. Esta manguera se llama línea de vida. Oiga bien, esta manguera se llama línea de vida, porque el buzo moriría sin ella. Si no tiene este oxígeno, se muere. De la misma forma, queridos hermanos, Dios es nuestra fuente de vida. Porque el pecado rompió nuestra línea de vida. El pecado rompió entre Dios y la humanidad. Y la humanidad murió espiritualmente. Sin embargo, la salvación a través de Jesucristo es la que restaura la vida. Salvación es un término que incluye justificación, santificación y glorificación. No se olvide de estos términos. Vea y estudie. Justificación, en Cristo somos justificados. Santificación, en Cristo lo somos. Y glorificación es lo opuesto a perecer o perderse. La palabra se usa tanto en el sentido positivo como negativo. Significa ser salvo de la ira de Dios. Positivamente significa que somos levantados con Cristo y Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Efesios 2, 6 y 7. Ahora, vea la revelación. La revelación completa de lo que significa convertirse en hijo de Dios no ocurrirá sino hasta el final. Aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, solamente necesitamos creer. Hay que tener en el corazón abierto nuestro espíritu para creer. La salvación está disponible para todos, para judíos, para gentiles, los que ejercitan la fe en Jesucristo. Al judío primeramente, observe usted bien, al judío primeramente y también al griego. Es el orden histórico. Romanos 1:16. A los judíos se les dio la primera oportunidad de aceptar el Evangelio. La Escritura revela ese patrón. Dios escogió a Abraham y lo bendijo para que a través de él todas las naciones pudieran ser bendecidas. Usted lo puede ver en Génesis 12 del 1 al 3. Cuando Jesús envió por primera vez a sus discípulos, los distribuyó para ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No les dijo váyase a los gentiles, eso después. Primeramente los mandó ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso usted lo ve en Mateo 16. Después posteriormente, oiga bien, después posteriormente de su muerte y de su resurrección, Él los comisionó a llevar el Evangelio a todas las naciones. O sea, primero al judío y después de su resurrección, de su muerte y resurrección a todas las naciones. Pablo siguió este mismo patrón, predicando primero a los judíos y después a los gentiles. Dios quiso que los judíos fueran una luz a los gentiles y llevaran la salvación hasta lo último de la tierra. Sin embargo, con Él hay privilegios, pero también hay responsabilidades. Privilegios que tuvieron, pero responsabilidades que no cumplieron. Veamos rápidamente lo que es la justicia. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia puede referirse tanto a la justicia de Dios que le da a los que creen. Usualmente hablamos de la justicia de Dios en relación con la actividad, de carácter de actividad. Pero si se refiere a la justicia de Dios, imparte a los que ponen su confianza en Cristo como Salvador. Es decir, somos contados como justos, o declara que nosotros estamos en lo correcto ante los ojos de Dios. La palabra revela, Romanos 1:17, ilustra el descubrimiento de algo que ha estado escondido, de no ser porque Dios escogió revelarse a sí mismo y sus caminos. Nosotros estaríamos perdidos si nosotros no conocíamos, si Dios no se revela, nos estuviéramos sin fe, sin esperanza. Esto es lo que el Evangelio nos hace dar a conocer, una justicia que proviene de Dios. Es la historia del esfuerzo de Dios para revelarse a sí mismo a través de la vida, de la muerte y resurrección de su Hijo. Observe usted la fe. Pablo habla en Romanos 1:17 de justicia para la fe, por fe y para la fe. Él dice a los creyentes romanos que recibamos la justicia que proviene de Dios por la fe. A medida que Pablo desarrolla su enseñanza, explica más ampliamente el concepto de que Dios nos cuenta por justicia de que pongamos nuestra confianza
en la muerte sacrificial de Cristo por nosotros. Cuando dice por fe y para fe. Él usa la palabra fe de dos maneras. Primero, como el acto de crisis de fe que nos trae una correcta relación con Dios. O sea, en buenos términos con alguien. Segundo, como la fe activa, continúa, que se revela la justicia de Dios en la vida diaria de una persona, vivir correctamente. Luego Pablo apoya su enseñanza diciendo, como está escrito. Aquí le pone una palabra, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo incluye la frase, como está escrito, porque quiere que los romanos entiendan que él no está introduciendo un nuevo concepto. Más bien, su enseñanza está fundada en la inmutable palabra de Dios. Así que cita al profeta Habacuc 2:4, para mostrar que la fe fue claramente enseñada en las escrituras hebreas. Los eruditos, los entendidos de la Biblia, ven y declaran a Habacuc de dos maneras. Entramos en una relación correcta con Dios y con la fe. Y segundo, continuamos caminando por la fe. Es así como lo ve. Luego estos temas los voy a desarrollar porque es más amplio. Ahora, observemos lo siguiente. Los gentiles son culpables. Hay un término que hay que entenderlo. Veamos que nos dice Romanos 1:18. Por eso le digo, no cierre su Biblia porque voy guiando de uno en uno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo explica la culpa de los gentiles a la luz de la ira de Dios. Es importante observar que él presenta su explicación como revelación divina. Consideremos la revelación, la naturaleza y las consecuencias de la ira de Dios. Veamos la revelación de la ira de Dios. Pablo describe en el 1:18, por ejemplo, dice, él no usa la palabra gentil en ninguna parte de este pasaje. Más aún, añaden, los judíos son culpables de los mismos pecados. Ellos concluyen que Pablo describe a los pecadores en general, no solamente a los gentiles. Es necesario admitir que ellos tienen razón en el hecho de que el pecado cruza las fronteras étnicas. Sin embargo, hay tres razones por las cuales debemos identificar este estudio con los gentiles. Pablo primero sostiene que estas personas son culpables y sin excusa, basado en sus conocimientos de Dios, desde la creación. El hecho de que la ley no se menciona sugiere que son a los gentiles y no a los judíos. Recuerde una cosa. Segundo, el cambio hacia otro grupo de personas en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Además, queridos hermanos, más adelante, descrito como judíos en Romanos, nos dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías de Dios. Implica que el primer grupo consistía en gentiles, en el segundo grupo están los judíos. La conclusión de Pablo en Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Muestra que él estaba describiendo dos grupos de gente, gentiles en Roma y judíos, comenzando en el capítulo 2. Con la declaración de Pablo de que la ira de Dios se revela en el cielo. De acuerdo a Romanos 1:8, él nos presenta una segunda revelación.
Brevemente vemos la primera revelación en sus comentarios de apertura. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela en el 1:17. Ahora, él presenta una segunda, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Está Pablo siendo consciente o se contradice con estos conceptos? Vamos a aclararlo. Claro que él no está contradiciéndose. La respuesta es no, no se está contradiciendo y se lo voy a explicar. En un sentido, estas son caras opuestas, es como una moneda con dos caras opuestas de la misma moneda. La ira de Dios le da significado tanto al Evangelio como a la justicia de Dios. Juntando estas revelaciones, Pablo contrasta la justicia de Dios con la injusticia de la humanidad, como la explicaremos más adelante. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Oiga bien, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y si la Biblia nos dice entre 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seré injusto? ¿Dios me da castigo? Hablo como hombre. Pablo no está compartiendo reflexiones o conclusiones a las que llegó a través del estudio. Él presenta la revelación divina que revela desde el cielo. Dios mismo está estrictamente involucrado. Dios mismo está activamente involucrado, queridos hermanos, en el proceso de la escritura de la Biblia. La escritura es inspirada por Dios, entiéndalo bien. Por lo tanto, tiene autoridad en sí misma. Ahora entendemos que Dios se ha revelado a la humanidad de 4 maneras. A través de su conciencia humana, en un sentido innato de diferencia entre el bien y el mal. Usted sabe, Dios se ha manifestado así. Segundo, a través de la creación natural, por la cual Él le ha mostrado su gloria a la humanidad. Romanos 1:20. A través de su palabra, 20:31 de Juan. Por medio de su Hijo, Juan 14:9, de su Hijo Jesucristo, es la revelación final y la más plena. Dios nos revela su voluntad, nos revela sus caminos y se revela a sí mismo. Sin esta revelación, somos incapaces de conocer a Dios y conocer sus caminos. Eso es lo que Pablo enfatiza acerca del Evangelio en su carta a los Gálatas. Él dice, lo recibí por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Él no estaba enseñando un mensaje que había fabricado, sino lo que había recibido directamente de Jesucristo. Voy concluyendo, hermanos. Hay 2 clases de revelación. Una es general y la otra es especial. Dios se da a conocer a todas las personas, en todos los lugares, a través de su conciencia y de la naturaleza. Esta es la llamada revelación general. Ejemplo, las maravillas de la creación de Dios en el mundo natural revelan a Dios. La creación de la evidencia que si son su poder superior nos hizo a nosotros. Dios nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos. Dios nos hizo y también hizo el mundo en que vivimos. Por lo que tanto, hermanos, debemos procurar buscarlo, aprender lo que Él requiere de nosotros y obedecerlo de la mejor manera que podamos. Dios también se revela a través de la palabra, por los profetas. Pero en estos últimos tiempos, queridos hermanos, se revela a través de su Hijo amado Jesucristo, llamada la revelación especial. Cristo es el Evangelio.
Sin Cristo no hay evangelio. Hermanos, es una clase más que se ha dado. Los invito para la próxima clase. Continuaremos estudiando. No hagan en leerlo y lo leyó, pero no lo entendió. Deténgase en cada parte. Estúdielo. Conozca la palabra. Es palabra de Dios. Además, conozca a Dios a través de su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a orar antes de irme. Padre de la gloria, he hablado lo que pusiste en mi corazón. Lo he hablado. Te pido que bendigas a los hermanos que han escuchado o los que van a escuchar. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y revélale tu presencia, que ellos puedan entender y conocer tu grandeza y tu poder. Porque la gloria es tuya, la honra es tuya, por siempre, Señor. Amén. Queridos hermanos, fue un gusto de llevarles esta clase. Recuerde que si usted llegó tarde, vaya usted a www.ministerioelgozodejehova.com. Va usted a entrar y cuando usted entra ponga inicio. Usted pone inicio y ahí se abre la página donde usted va a poder ver todos los mensajes que tengo ahí. Tengo todos los estudios de la Biblia, Apocalipsis, las cartas de Pablo en la cárcel. Ahí te va a encontrar todo lo que se trata de este estudio. Dios lo bendiga. Bendiciones.